Reflexiones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo por San Alfonso María de Ligorio, capítulo 5. Reflexiones sobre las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh ternura del amor de Jesucristo hacia los hombres. Dice San Agustín que el Salvador pedía perdón al mismo tiempo que le injuriaban sus enemigos, ya que entonces no miraba tanto las injurias y la muerte que de ellos recibía, cuanto al amor con que por ellos moría. Mas dirá alguien, ¿y por qué Jesús rogó al Padre que los perdonara, pudiendo él mismo perdonar las injurias que recibía? Responde San Bernardo, que rogó al Padre no porque le faltara poder para perdonar, sino para enseñarnos a orar por quienes nos persiguen. Y añade el santo abad en otro pasaje, cosa digna de admiración, Jesucristo exclama, perdónalos, y los judíos vociferan, crucifícalo. Mientras que Jesucristo, añade Arnoldo de Chartres, se esforzaba por salvar a los judíos, estos se esforzaban por condenarse, pero antes Dios podía más la caridad del Hijo que la ceguera del pueblo ingrato. Y San Cipriano añade, la sangre de Cristo da la vida hasta a quienes la derraman. Tanto fue el deseo que tuvo Jesucristo de salvar a todos, que no negó participación en sus méritos ni aun a sus mismos enemigos, que derramaban su sangre a fuerza de tormentos. Mira, dice San Agustín, a tu Dios clavado en la cruz, oye la plegaria que dirige por sus verdugos, y después niega la paz al hermano que te ofende. San León atribuye a la oración de Cristo la conversión de tantos millares de judíos como se rindieron a la predicación de San Pedro, según se lee en los Actos de los Apóstoles. Dios no permitió, dice San Jerónimo, que la oración de Jesucristo quedase estéril, y por eso millares de judíos abrazaron la fe. Pero ¿por qué no se convirtieron todos? Porque la oración de Jesucristo fue condicional. Se aplicaba a los que no fueron del número de aquellos a quienes se dijo, vosotros siempre chocáis contra el Espíritu Santo. En la oración de Jesucristo entraron también los pecadores, de suerte que todos podemos decir a Dios, Padre eterno, oíd la voz de vuestro amado Hijo que os pide nos perdonéis. Cierto que no merecemos tal perdón, pero lo merece Jesucristo, quien con su muerte satisfizo sobreabundantemente por nuestros pecados. No, Dios mío, no quiero obstinarme en el mal como los judíos. Me arrepiento, Padre mío, de todo corazón de haberos ofendido, y por los méritos de Jesucristo os pido perdón. Y vos, Jesús mío, ya sabéis que soy pobre, enfermo, perdido por mis pecados, pero vos cabalmente vinisteis del cielo a la tierra para sanar a los enfermos y salvar a los extraviados que se arrepienten de haberos ofendido, como lo declarasteis por Isaías. Vino el Hijo del Hombre a buscar y a salvar lo que había perecido. E igual dijisteis por San Mateo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que había perecido. Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Enseña San Lucas que de los 2 ladrones crucificados con Jesucristo, uno permaneció en su obstinación, al paso que el otro se convirtió, y al ver que su pérfido compañero blasfemaba del Señor, diciéndole, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo reprendió diciéndole que ambos sufrían el merecido castigo, al paso que Jesús era inocente. Nosotros, a la verdad, lo estamos justamente,
pues recibimos el justo pago de lo que hicimos, mas éste nada inconveniente ha hecho. Y vuelto después al propio Jesús le dijo: Acuérdate de mí cuando vinieres en la gloria de tu realeza. Con tales palabras lo reconoció por verdadero Señor suyo y por Rey del cielo, que fue cuando Jesús le prometió el paraíso para el mismo día. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escribe cierto doctor, autor, que el Señor, en virtud de su promesa, se mostró cara a cara al buen ladrón, colmándole de felicidad, aunque no le dio a gustar, antes de entrar en él, todas las delicias del paraíso. Arnoldo de Chartres, en su Tratado de las 7 Palabras, enumera los actos de virtud que San Dimas, buen ladrón, ejercitó en su muerte. Cree, dice, se arrepiente, se confiesa, predica, ama, confía y ora. Ejercitó la fe diciendo: Acuérdate de mí cuando vinieres en la gloria de tu realeza, creyendo que Jesucristo después de la muerte entraría victorioso en su gloria. Lo ve morir, dice San Gregorio, y cree que ha de reinar. Se ejercitó en la penitencia con la confesión de sus pecados al decir: nosotros, a la verdad, lo estamos justamente, pues recibimos el justo pago de lo que hicimos. Nota San Agustín que el buen ladrón no se atrevió a esperar el perdón antes de la confesión de sus delitos, y añade San Atanasio: feliz ladrón que arrebataste el cielo con esta confesión. Otras hermosas virtudes practicó este santo penitente en aquella hora. Se ejercitó en la predicación, declarando la inocencia de Cristo, mas éste nada inconveniente ha hecho. Se ejercitó en el amor divino, aceptando con resignación la muerte en pena de sus pecados. Cuando dijo: recibimos el justo pago de lo que hicimos. De ahí que San Cipriano, San Jerónimo y San Agustín no titubeen en llamarle mártir, porque, según Silveira, este feliz ladrón fue verdadero mártir, pues los verdugos, al quebrarle las piernas, se ensañaron más en él porque había proclamado la inocencia de Jesús, tormento que el santo aceptó por amor de su Señor. Notemos aquí de paso la bondad de Dios, que siempre da, según San Ambrosio, más de lo que se le pide. Pedía, dice el santo, que se acordara de él, y Jesucristo le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y San Juan Crisóstomo añade que nadie antes que el buen ladrón mereció la promesa del paraíso. Entonces tuvo cumplimiento lo que Dios afirmó por Ezequiel, que cuando el pecador se arrepiente de todo corazón, de tal modo se le perdona, que hasta se llegan a olvidar sus culpas. E Isaías nos recuerda que Dios se siente tan inclinado a hacernos el bien, que acude presto a nuestras súplicas. Con certeza obrará gracia contigo, atendiendo a la voz de tu grito de auxilio. Dice San Agustín que Dios está siempre dispuesto a estrechar contra su corazón a los pecadores arrepentidos. Y ved cómo la cruz del mal ladrón, llevada con impaciencia, fue su mayor ruina para el infierno, en tanto que por haberla llevado con paciencia y resignación, el buen ladrón se valió de ella como de escala para el paraíso. Dichoso ladrón que tuviste la suerte de unir tu muerte a la pasión de tu Salvador. Oh Jesús mío, de hoy más os sacrifico mi vida y os pido la gracia de poder, en la hora de la muerte, sumarla al sacrificio de la vuestra en el ara de la cruz. Por los merecimientos de vuestra muerte, espero morir en gracia, y amándoos con todo mi corazón, despojado de todo afecto terreno, para seguir amándoos con todas mis fuerzas por toda la eternidad.
Mulier, ecce filius tuus, ecce mater tua. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Dice San Marcos que en el Calvario había varias mujeres mirando a Jesús crucificado, pero de lejos. Es de creer que la madre de Jesús se hallara entre ellas. San Juan dice que la Santísima Virgen se hallaba no lejos, sino cerca, en unión de María Cleofé y María Magdalena. Queriendo Eutimio explicar esta aparente contradicción, dice que la Santísima Virgen, al ver que su hijo estaba para expirar, se aproximó más que el resto de las mujeres a la cruz, sin temor a los soldados que la rodeaban, y llevando pacientemente los insultos y empellones de los que custodiaban a los condenados, para poder hallarse más cerca de su amado Hijo. Lo propio dice un docto autor que escribió la vida de Jesucristo. Allí estaban los amigos que lo observaban de lejos, pero la Santísima Virgen, la Magdalena y otra María estaban cerca de la cruz con San Juan, por lo que Jesús, viendo a su madre y a San Juan, les dijo las palabras antes citadas: Mujer, he ahí a tu hijo, etc. El abad Guerric escribe: verdadera madre que ni en los horrores de la agonía abandonó al hijo. Madres hay que se retiran para no presenciar la agonía de sus hijos. Su amor no les consiente asistir a tal espectáculo, ni verlos morir sin poder socorrerlos. La Santísima Virgen, por el contrario, cuanto más próximo estaba el Hijo a la muerte, tanto más se acercaba a la cruz. Estaba junto a la cruz esta madre afligida, y mientras que Jesús ofrecía la vida por la salvación de los hombres, María unía sus dolores al sacrificio del Hijo, y perfectamente resignada, tomaba parte en todas las penas y oprobios que sufría el moribundo Jesús. Observa un autor que no enaltecen la constancia de María quienes la pintan desmayada al pie de la cruz, pues fue la mujer fuerte que no llora ni se desvanece, como atestigua San Ambrosio. El dolor que experimentó la Virgen en la pasión de su Hijo superó a todos los dolores que puede padecer el corazón humano. Pero el dolor de María no fue estéril ni sin provecho, como el de las madres que presencian los dolores de sus hijos, sino que fue un dolor fecundo, pues así como es madre natural de Jesucristo, nuestra cabeza, así también es madre espiritual de todos nosotros, que somos sus miembros, cooperando, como dice San Agustín, con su caridad a engendrarnos a la vida de la gracia y a ser hijos de la Iglesia. En el Monte Calvario, dice San Bernardo, callaban estos dos ilustres mártires, Jesús y María, pues que el excesivo dolor les oprimía el pecho y les quitaba el habla. La madre miraba al hijo agonizante sobre la cruz, y el hijo miraba a la madre agonizante al pie de ella, por la gran compasión que sentía al verle padecer tan crueles agonías. María y Juan estaban, pues, más próximos a la cruz que las otras mujeres, de suerte que en medio de aquel gran tumulto podían más fácilmente oír la voz y percibir las miradas de Jesucristo. San Juan escribe: Jesús, pues, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Pero si María y Juan estaban acompañados de las otras mujeres, ¿por qué dice el evangelista que Jesús miró a la madre y al discípulo sin hacer cuenta de ellas? Es que el amor, responde San Juan Crisóstomo, hace que siempre se mire con mayor distinción los objetos más amados. Lo que San Ambrosio confirma diciendo que es cosa natural que entre los demás veamos mejor a las personas que amamos.
reveló la Santísima Virgen a Santa Brígida que Jesús, para mirar a la Madre que estaba junto a la cruz, tuvo que sacudir los párpados con fuerza para limpiar la sangre que le impedía ver. Jesús, señalando con la vista a San Juan que estaba al lado de ella, dijo a la Madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». ¿Y por qué la llamó mujer y no madre? Porque estando próximo a la muerte quería despedirse de ella, como si dijera: «Mujer, voy a morir dentro de poco y no te quedará otro hijo sobre la tierra, por lo que te dejo a Juan, que te servirá de hijo, y como hijo te amará». Por lo que se deduce que San José había muerto, porque de vivir no lo hubiera separado de su esposa. Toda la antigüedad sostiene que San Juan guardó perpetua virginidad, y por ello precisamente mereció ocupar el lugar de Jesucristo. De ahí que cante la Iglesia: Jesús confió su madre virgen al discípulo virgen. Y desde aquel punto de la muerte del Señor, San Juan recibió a María en su casa y la asistió y sirvió en toda su vida como a su misma madre. Y desde aquella hora la tomó el discípulo en su compañía. Quiso Jesucristo que este amado discípulo fuese testigo ocular de su muerte, para que con mayor autoridad pudiera decir y afirmar en su Evangelio: «Y el que lo ha visto, lo ha testificado». Y en su primera carta: «Lo que hemos visto con nuestros ojos, damos testimonio y os anunciamos». Y por eso el Señor, mientras que los demás discípulos le abandonaron, dio a San Juan la fortaleza de asistir a su muerte entre tantos enemigos. Pero volvamos a la Santísima Virgen e indaguemos la principal razón por la que Jesús llamó a María mujer y no madre. Con esto nos quiso dar a entender que María era aquella mujer excelsa que había de quebrantar la cabeza de la serpiente. «Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu prole y su prole, la cual te apuntará a la cabeza, mientras tú apuntarás a su calcañar». Nadie pone en duda que esta mujer fue la bienaventurada Virgen María, quien mediante su Hijo, o si se quiere, el Hijo que se sirvió de la que le dio a luz para aplastar la cabeza de Lucifer. María debía ser la enemiga de la serpiente, porque Lucifer fue soberbio, ingrato y desobediente, en tanto que ella fue humilde, agradecida y obediente. Dícese, la cual te apuntará a la cabeza, porque María, por medio de su Hijo, humilló la soberbia de Lucifer, quien se atrevió a poner acechanzas a su calcañar, por el cual hay que entender la sacratísima humanidad de Jesucristo, que era la parte que le ponía más en contacto con la tierra. Pero el Salvador, con su muerte, tuvo la gloria de vencerlo y derrocarlo del imperio que le había dado el pecado sobre el género humano. Dijo Dios a la serpiente: «Enemistad pondré entre tu prole y su prole», para denotar que, después de la ruina de los hombres ocasionada por el pecado, Jesucristo había de redimir a la humanidad, y que entonces habría en el mundo dos familias y dos posteridades: la de Satanás, que había de tener por hijos a los pecadores corrompidos con 1000 suertes de pecados, y la de María, que tendría por descendencia a las almas santas, y como jefe de ella a Jesucristo. Por eso, María fue predestinada para ser la madre de la cabeza y de los miembros, que son los fieles, según aquello del apóstol: «Todos vosotros sois unos en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, descendencia sois por tanto de Abraham». Por manera que Jesucristo con los fieles forma un solo cuerpo,
pues la cabeza no se puede dividir de sus miembros, y estos miembros son hijos espirituales de María, y tienen el mismo espíritu que su Hijo natural, que es Jesucristo. Por eso San Juan no es llamado por su nombre propio, sino por el genérico de discípulo amado del Señor, a fin de que entendamos que María es madre de todos los fieles que son amados por Jesucristo, y en quienes vive por su Espíritu, que es lo que quiso dar a entender Orígenes al escribir: cuando Dios dijo a su madre, «He ahí a tu hijo», es como si hubiera dicho, «Este es Jesús, a quien diste al mundo», porque el cristiano perfecto no vive ya de su propia vida, sino que Cristo vive en él. Dice Dionisio Cartujano que en la pasión del Salvador los pechos de María se llenaron de la sangre que corría de sus llagas, para que con ella pudiese alimentar a sus hijos. Y añade que esta Divina Madre, con sus plegarias y con los merecimientos que atesoró, asistiendo a la muerte de su Hijo adorable, nos alcanzó la gracia de participar de los méritos de la pasión del Redentor. Oh Madre de los dolores, ya sabéis que merecí el infierno y que no tengo más esperanza de salvarme que en la participación de los méritos de la muerte de Jesucristo. Vos me habéis de alcanzar esta gracia que os pido por amor de aquel Hijo que en el Calvario visteis con vuestros propios ojos inclinar la cabeza y expirar. Oh Reina de los mártires y abogada de pecadores, ayudadme siempre y especialmente en la hora de la muerte. Ya me parece estar viendo a los demonios que en los postreros momentos de mi agonía se esforzarán por desesperarme a vista de mis pecados. Por favor, no me abandonéis cuando veáis por todas partes combatida mi alma. Ayudadme con vuestras oraciones y alcanzadme la esperanza y la santa perseverancia. Y si entonces, por haber perdido la palabra y hasta el uso de los sentidos, no puedo pronunciar vuestro nombre ni el de vuestro Hijo, ahora los invoco diciendo: Jesús y María, en vuestras manos encomiendo el alma mía. Deus meus, ut cuide reliquisti me. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Antes de estas palabras escribe San Mateo, y así a la hora nona clamó Jesús con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Por qué pronunció Jesucristo estas palabras con tan gran voz? Dice Eutimio que las pronunció tan fuerte para darnos a entender su divino poderío, ya que estando para expirar pudo hablar tan alto, cosa que no les es dado a los agonizantes por la suma debilidad que padecen. Y además gritó tan firme para darnos a entender la extraordinaria pena en que moría, pues no faltaría quien creyese que, siendo Jesús hombre y Dios, el poder de la divinidad habría impedido el golpe que le asestaban los tormentos. Para evitar, pues, tales sospechas, quiso manifestar con estas palabras que su muerte fue la más amarga de las muertes, pues mientras los mártires eran regalados en sus tormentos con divinos consuelos, él, como Rey de los mártires, quiso morir privado de todo alivio y sostén, satisfaciendo rigurosamente a la divina justicia por todos los pecados de los hombres. Por eso hace notar Silveira que Jesús llamó al Padre Dios y no Padre, porque entonces tenía como juez que tratarlo cual reo y no como Padre trata al Hijo. Según San León, el clamor del Señor no fue lamento, sino enseñanza. Enseñanza, porque con aquella voz quiso enseñarnos cuán grande sea la malicia del pecado, que pone a Dios como en la obligación de entregar a los tormentos, sin ningún género de consuelo, a su amadísimo Hijo, tan solo
por haber cargado con el peso de satisfacer por nuestros delitos. Sin embargo, Jesús, en aquel angustioso trance, no fue abandonado de la divinidad ni privado de la visión beatífica, que gozaba su alma benditísima desde el primer instante de su creación. Solo se sintió privado del consuelo sensible con que suele el Señor sostener en la prueba a sus más leales servidores. Y por eso cayó en un abismo de tinieblas, temores y amarguras, y otras penas que nuestros pecados habían merecido. Esta ausencia sensible de la presencia divina la había experimentado también en el huerto de Getsemaní, pero la que padeció estando en la cruz fue mayor y más amarga. Pero, oh Padre eterno, qué disgusto os ha dado este inocente y obedientísimo Hijo, para que así lo castiguéis con muerte tan amarga. Miradlo como está en aquel leño, con la cabeza atormentada por las espinas, cómo pende de 3 garfios de hierro, y si quiere reposar, solo puede hacerlo sobre sus llagas. Todos lo han abandonado, hasta sus discípulos. Todos, al pasar delante de la cruz, blasfeman y se mofan de él. ¿Y por qué vos, que tanto lo amáis, lo habéis abandonado? No hay que olvidar que Jesucristo estaba cargado con los pecados de todo el mundo, y aunque personalmente era el más santo de todos los hombres, ya que era la propia santidad, sin embargo, como se había obligado a satisfacer por nuestros pecados, aparecía a los ojos del Padre como el mayor pecador del mundo, y como tal y fiador de todos, era menester que pagase por todos. Pues bien, nosotros merecíamos ser condenados a vivir eternamente en el infierno, con eterna desesperación, y para librarnos de esta muerte eterna, quiso Jesús verse en la muerte, privado de todo consuelo. Blasfemó Calvino en el comentario que hizo acerca de San Juan, al decir que Jesucristo, para reconciliar a los hombres con su Padre, debía sentir toda la cólera de Dios contra el pecado y experimentar todos los padecimientos de los condenados, y especialmente el de la desesperación. Necedad y blasfemia. ¿Cómo pudiera haber satisfecho por nuestros pecados cayendo en otro mayor, cual es el de la desesperación? ¿Y cómo puede compadecerse esta desesperación soñada por Calvino con las palabras que entonces pronunció Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Lo cierto es, como explican San Jerónimo, San Crisóstomo y otros, que nuestro Salvador exhaló este gran lamento no para demostrar su desesperación, sino la amargura que experimentaba al morir privado de todo consuelo. Además, la supuesta desesperación de Jesús sólo podía tener fundamento en el odio que el Padre le tuviese. Mas, ¿cómo podía Dios aborrecer a Jesucristo cuando por obedecerle se había ofrecido a pagar por los crímenes de la humanidad? Esta obediencia fue la que movió al Padre a otorgar perdón al género humano, como escribe el apóstol, el cual, en los días de su carne, habiendo ofrecido plegarias y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que le podía salvar de la muerte, y habiendo sido escuchado por razón de su reverencia. Lo cierto es que este desamparo de Jesús fue el mayor tormento de su pasión, pues nadie ignora que había hasta entonces padecido, sin lamentarse, horribles dolores, y sólo de esto se quejó dando una gran voz envuelta, al decir de San Pablo, con muchas lágrimas y oraciones. Estas lágrimas y aquella voz recia nos dan a entender cuánto le costó a Jesús inclinar a nuestro favor la misericordia divina, y cuán espantoso es el castigo dado a un alma que se ve lanzada lejos de Dios y privada para siempre de su santo amor, según la amenaza divina: de mi casa los arrojaré, no volveré a amarlos.
Dice además San Agustín que Jesucristo se turbó en presencia de la muerte para consuelo de sus siervos, a fin de que al mostrarse cara a cara con ella no se conturben, ni por eso se tengan por réprobos, ni se abandonen a la desesperación, porque también Cristo se amedrentó con su muerte. Entretanto, agradezcamos a la bondad de nuestro Salvador por haber cargado con los castigos que teníamos merecidos, librándonos así de la muerte eterna, y procuremos, de hoy más, vivir agradecidos a este nuestro libertador, desterrando del corazón todo amor contrario al suyo. Y cuando nos veamos desolados de espíritu y privados de la presencia sensible de la divinidad, unamos nuestra desolación a la que Jesucristo padeció en la hora de la muerte. A las veces que oculta el Señor a la vista de sus almas paz predilectas, pero no se aparta de su corazón, y las asiste con gracias interiores, ni se ofende porque en semejante abandono le digamos, como él mismo dijo a su Padre en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero añadamos inmediatamente: mas no como yo quiero, sino como quieres tú. Y si continúa la desolación, prosigamos haciendo actos de conformidad, como los prosiguió haciendo Jesús en las 3 horas de la agonía de Getsemaní. Oró por tercera vez, repitiendo de nuevo las mismas palabras. Dice San Francisco de Sales que Jesucristo es tan amable cuando se declara como cuando se esconde. Sobre todo, el alma que ha merecido el infierno y se ha visto libre de él, no debe cansarse de repetir: bendeciré al Señor en todo tiempo. Señor, no merezco consuelos, con tal de que me concedáis la gracia de amaros, me resigno a vivir desolado todo el tiempo que os pluguiere. Si los condenados pudieran en sus tormentos conformarse de esta manera con la divina voluntad, su infierno dejaría de ser infierno. Mas tú, Señor, no permanezcas lejos, mi amparo a socorrerme te apresura. Jesús mío, por los méritos de vuestra desolada muerte, no me privéis de vuestra ayuda en el gran combate que habré de sostener en la hora de la muerte con el infierno. Entonces, cuando todos me hayan abandonado y nadie pueda valerme, no me abandonéis vos, que habéis muerto por mí, y sois el único que entonces me podrá socorrer. Hacedlo por los méritos de aquella pena que sufristeis en vuestro abandono, por el que nos merecisteis no vernos privados de la gracia, como habíamos merecido por nuestras culpas. Sicio, tengo sed. Después de esto dice San Juan, sabiendo Jesús que ya todas las cosas estaban cumplidas, para que se cumpliese la Escritura, dice: tengo sed. La Escritura aludida era la de David: pusiéronme además hiel por comida, e hiciéronme en mi sed beber vinagre. Grande era la sed corporal que experimentó Jesucristo en la cruz a causa de tanto derramamiento de sangre, primero en Getsemaní, luego en la flagelación del pretorio, después en la coronación de espinas y finalmente en la cruz, donde manaban 4 ríos de sangre de las llagas de sus manos y pies traspasados por los clavos. Pero mucho mayor fue la sed espiritual, es decir, el deseo ardiente que le consumía de salvar a todos los hombres y padecer luego por nosotros, como dice de Blois, para patentizarnos su amor, que es lo que decía San Lorenzo Justiniano: esta sed nace de la fuente del amor. Oh Jesús mío, tanto deseáis vos padecer por mí, y tan insoportable se me hace a mí el padecer, que a la menor contrariedad me impaciento contra mí y con los demás. Jesús mío, por los méritos de vuestra paciencia,
Hacedme paciente y resignado en las enfermedades y contratiempos que me sobrevengan. Antes de morir, hacedme semejante a vos.